nosotros nos vimos la última vez. ¿Qué tal? Ah, que está grabando. ¿Qué tal? Sí, estaba con la pierna, ¿no? ¿Cómo estáis? Adelante, pasad por ahí. Hola. Que se queden unos cuantos, digo, mejor pasáis todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludar. Buenas. ¿Qué tal? Nos por ahí, si os con de pie, tampoco como queráis. Adelante. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, no nos apañamos aquí. Como queráis. Buenas. ¿Qué tal? Encantado. ¿Qué tal? Buenas. Adelante. Pasad todo. El problema va en aumento. Nosotros lo que necesitamos es compromisos serios, desde luego ganas de tomar la iniciativa para arropar la industria de este país y desde luego no podemos permitirnos como país de la Comunidad Europea perder la gran industria, ¿no? Que es la defensiva al final no deja de ser la gran industria del país, porque las que más consumen desde luego suele ser la siderurgia como nosotros y por ahí, y esta industria si se pierde no va a volver, entonces tenemos que protegerla sí o sí, ¿no? No tenemos que volvernos locos ni inventar nada, está casi todo inventado, lo que tenemos que hacer es ponerlo en práctica en este país, y nosotros lo que llevamos años, desde luego, llamando a todas las puertas que nos hagan caso. Y necesitamos que alguien, desde luego, ponga esa regulación al servicio de la industria y que nos dejen trabajar y demostrar lo que sabemos hacer, que es hacer aluminio, hacerlo de la mejor calidad posible y, desde luego, que nos dejen trabajar con tranquilidad y con toda la dignidad del mundo. No queremos movilizarnos, no queremos manifestarnos, lo que queremos es trabajar, simplemente. Y desde luego necesitamos el apoyo de todo el mundo. Yo a Ciudadanos lo que le pido es eso, sobre todo un mensaje muy claro, muy contundente, decirle al gobierno que tiene que aprobar de una vez por todas y poner en práctica ese estatuto, pero un estatuto como Dios manda para las empresas electrointensivas, con todo lo que tiene que llevar y que están haciendo otros países, y desde luego que proteja y no permita que se pierda industria como la nuestra. Y dos cosas con las que nos podemos comprometer. Una, que esto es una cuestión de Estado, tienes toda la razón, y además no solo en este caso por vuestra empresa, sino por todo el sector industrial, es decir, el empleo de calidad y el empleo productivo viene de ahí, y ahí España está perdiendo mucha fuerza y muchos puestos de trabajo, de empleos que además se arraigan en el territorio y por tanto permiten que el país esté vertebrado. Y segundo, el tema energético. Tres cuartas partes de lo mismo, tenemos un problema, somos conscientes, otros países han tomado decisiones impositivas de regulación que lo que hacen es hacer una industria más competitiva y por tanto garantizar los puestos de trabajo, y en España efectivamente si no tenemos un mix energético y un pacto de Estado que lo continúe cada gobierno, pues cada vez que gobierne uno creará inseguridad jurídica, se irán las empresas, entrarán en otros países. Entonces mi compromiso es que se convierta en asunto de Estado, negociar y dialogar con los demás grupos parlamentarios si estamos en el gobierno o si estamos en la oposición. Si gobernamos lo haremos, si estamos en la oposición también dialogaremos con los demás grupos. Creo que este es un asunto que no es una cuestión ideológica ni de un partido, es un asunto del país. Y por tanto me parece que esas dos cosas, la energía a un coste que permita ser competitivos, y dos, un pacto por la industria con una serie de medidas en inversiones, en infraestructuras, en impuestos, en diferentes políticas de incentivo, creo que puede hacer que este país tenga un futuro un poquito más prometedor que en eso. Nos preocupa un poco la dinámica de dar dinero a empresas que luego no se comprometen a una serie de permanencias, inversiones o de reinversiones en el territorio nacional, ¿no? Entonces, yo creo que esa política de subvencionar la llegada de empresas para luego no garantizarse una continuidad, pues también es algo que debemos revisar. Es decir, quien venga a España, bienvenido, quien quiera crear puestos de trabajo, bienvenido, pero si tiene algún tipo de política de Estado, también tiene que tener una serie de compromisos, yo creo que con el propio país y con sus trabajadores y con el arraigo en un territorio, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso también hay que hacer autocrítica. Nosotros, bueno, no lo he hecho yo, pero lo hago en el sentido que el país tiene que tomar nota de lo que se ha hecho mal, y esos son nuestros compromisos. Es decir, más allá de esas políticas, pues bueno, te podía decir que nosotros vamos a hablar con la empresa y con el otro y con el de la moto. Creo sinceramente que eso es poco efectivo. Lo que sí que creo que es bueno que si empieza un gobierno nuevo, sea cual sea, y una mayoría parlamentaria y una legislatura, pues que ahí los grupos parlamentarios intentemos llegar a un acuerdo de mínimos y que el gobierno lidere una posición respecto al pacto por la industria y al coste de la energía. Alemania ha hecho cosas, otros países han hecho cosas para proteger también la competitividad de sus empresas, y si se permite hacer otros países, la Unión Europea no debería por qué no permitir que España también lo hiciera, ¿no? Pero bueno, eso es un asunto de Estado que desde luego con pocos escaños no lo podemos cambiar, pero sí con una mayoría
llegan de acuerdos con los demás, ¿no? Con nosotros, por lo menos, las dos veces que me he reunido con vosotros, con planteamientos absolutamente razonables y constructivos, y se agradece, pues la sociedad necesita también gente que reivindique sus derechos de una manera cívica y hablando, intentando buscar soluciones y contar con nosotros. Aquí en Galicia tenéis aquí dos candidatos nuestros, él en Galicia, Martes y Manuel, también Inés y conmigo, donde estemos, en el gobierno o en la oposición. ¿Qué propone Ciudadanos a realizar? Claro, es que el problema lo tenemos con lo que hemos hecho hasta ahora, es decir, que lo que te decía yo, si lo que sea dentro de la ley, pues el gobierno puede empujar, puede intentar pedir diálogo, puede pedir a la empresa que retroceda, que tome posiciones distintas. Y el artículo de la Constitución, Ya, pero es uno muy raro. Sí, el de expropiar las empresas. Sí, algo así. Yo ese constitucionalmente es jodido, la verdad. O sea, en ese punto de la Constitución no está bien. No, que constitucionalmente es jodido, que no está tan claro que eso que dice la Constitución sea tan fácil como expropiarse. Si fuera tan sencillo, pues supongo que sería mucho más fácil. Digo que en la Unión Europea y con la Constitución en la mano... Si el gobierno que venga como último recurso ve a una empresa que no es de este país, que nos quiere dejar en la calle, Ciudadanos va a dar su voto favorable a que se intervenga esa empresa. Pero si es legal, sí, si es inconstitucional, no. Entonces, eso no es... Que de verdad que ojalá... Yo creo que aquí, creo que sois conscientes, que somos conscientes del drama y la situación que vivís, porque además son muchas familias en vuestro caso y en otros lugares de España que está pasando con otros... Y Lo he dicho antes. queremos que seáis conscientes de lo que... Soy totalmente consciente, lo digo es que intentemos buscar soluciones que sean factibles. Yo entiendo... El 30 de junio, digo, que por eso no tenemos mucho tiempo. Ya, sí, lo entiendo perfectamente, pero digo que no vaya, que sea constitucional y que pueda estar dentro de los tratados de la Unión Europea. Y creo que ahí, en ese margen, lo que pueda empujar un gobierno tiene que empujar, pero en ese margen, creo que ahí estaremos de acuerdo. Muy bien, pues Bueno, muchísimas gracias. Alguna entrega de la Gracias. visita nuestra y nada. Solo eso, que un mensaje, necesitamos un mensaje duro y sobre todo para que todo el mundo tome cartas en el asunto y no se desmarque de esa declaración institucional que firmaron todos y todo el mundo estaba aquí de acuerdo.